Hola a todos y todas, sean bienvenidos entonces a una nueva sección de conceptualización. Entonces el día de hoy vamos a trabajar la estructura del Estado y en este video puntualmente vamos a encontrar el fundamento filosófico bajo el cual se cohiben las ramas del poder público, ¿listo? Con su respectiva división. Por eso, si te fijas en el mapa conceptual que tengo acá, aparece entonces el nombre de Barón de Montesquieu, ¿listo? Él fue quien concibe la división de poderes. Entonces, empecemos hablando sobre Montesquieu, ¿bien? Él fue un gran viajero, vivió en la primera mitad del siglo XVIII y además visitó un sinfín de número de países, incluyendo Alemania, Australia e Italia. Pero vivió durante 2 años en Gran Bretaña, este último país, y de su forma de gobierno una monarquía, donde se concentraría el poder ejecutivo. Aquí existían cámaras de representación para la aristocracia y el pueblo con el poder legislativo encargado. Además, la Cámara de los Lores y el de los Comunes. De esta forma de gobierno entonces se basará Montesquieu para proponer la división de poderes. ¿Listo? Es decir, en Gran Bretaña fue su fuente de inspiración para su teoría, que luego a su regreso escribiría como obra principal El espíritu de las leyes. Esto resulta ser entonces un bestseller, aunque tuvo que publicarlo fuera de su país por problemas de censura. ¿Listo? Esto era bastante lógico, ya que el sistema imperante de Francia era entonces de manera absolutista, monárquica. ¿Listo? Extremo. El que hablábamos entonces en el periodo del Renacimiento, ¿recuerdas? Bueno, entonces, en el que todo el poder se concentraba en una sola persona. Y esa persona era básicamente el rey. En este caso, Francia estaba con Luis XV, quien además mandaba todo y a todo el mundo, incluyendo la administración de la justicia. Porque pues era el monarca, la justicia, y esta se aplicaba de forma arbitraria, dando a los jueces un amplio margen básicamente de interpretación de sus leyes. Bien, entonces las ideas de Montesquieu rompieron con todos los esquemas, bien, porque él propuso una nueva división de poderes del Estado, básicamente y concretamente en 3 partes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Listo? Estos 3 poderes separados entre ramas independientes y en 3 áreas de responsabilidad distintas. Bien, 3 poderes en el que ninguno mandaría sobre el otro, sino que básicamente como que todos se iban a repartir en un sistema de pesos y contrapesos. ¿Listo? Esto de acuerdo con la teoría de Montesquieu. Entonces, queremos hablar aquí y quiero pues hacerte hincapié en el legislativo y el parlamento inglés, que es el que nosotros llamamos acá en Colombia como el Congreso. Este es elegido por el pueblo. Y el parlamento, de acuerdo con la mayoría imperante, elige a su vez básicamente el gobierno, que sería la rama ejecutiva. ¿Listo? Este elabora leyes que serían la rama legislativa, como lo vamos a ver pues en otro video. Y una de las leyes que los jueces deben administrar sí o sí y aplicar en el nombre del pueblo es donde podemos recibir el nombre de la soberanía de la nación. Esto quiere decir entonces que para Montesquieu la soberanía nacional está ligada entonces con la separación de los poderes. Bien, estos dos van entonces de la mano. El pueblo tiene un papel súper preponderante dentro de esto que se llama la soberanía nacional. Y a su vez tiene un papel preponderante en la separación de los poderes. Bien, entonces como lo vamos a ver acá en un momentico. Entonces, este otro mapa que te muestro acá es básicamente una conceptualización. Ahora bien, es imprescindible entonces volver a la mirada sobre el espíritu de las leyes, aquel librito en el que Montesquieu va a poner una teoría que va a ser súper importante, la de tridivisión de poderes. Y además quiero hacerte entonces pausa en esta división para que puedas hacer y contemplar el mapa conceptual, ¿listo? En el que se evidencia entonces la división de poderes. El poder público que representa al Estado. Bien, en este orden de ideas, no olvides que Montesquieu estudia y plantea básicamente que debe existir un equilibrio entre los diferentes poderes del Estado. Bien, esto es como un apoyo entre los 3, justamente porque él ha vivido una monarquía absolutista casi toda su vida. Y además de observar cómo se reparten entonces diferentes ramas, no olvides entonces lo que veníamos hablando de la soberanía nacional. Bien, y además esto conjugado con la separación de poderes. Van entonces de la mano. Sin embargo, tengo que contarte algo rápidamente. Y es que Montesquieu no es el primero en hablar sobre la teoría de la división de poderes, ¿listo? Ya que antes otros pensadores habían abordado esta posibilidad, pero a ver, por ejemplo, quien lo hizo fue el estadounidense Alexander Hamilton, ¿bien? O el filósofo francés, que también fue un enciclopedista, que se llamó Jean-Jacques, ¿listo? Este fue Rousseau, famoso por su libro El contrato social, el cual, digamos que exponía cuál sería el posible origen del Estado, llegando a la conclusión de que el origen del Estado-nación podría ser básicamente una congregación de las personas que forman pactos para cubrir las necesidades, ¿listo? Y así entonces fundan las instituciones, lo que habíamos visto como poder instituyente, ¿listo? Por favor, no lo vayas a olvidar. Échale una miradita entonces al libro del contrato social, y a su vez estaba otro filósofo, pero este era inglés, era británico, ¿listo?
Este se llamó John Locke, y aquí John Locke es un representante muy importante. Pilas entonces, en cuanto a la corriente filosófica llamada el empirismo. Entonces, realmente Locke había desarrollado la administración del poder legislativo y el ejecutivo, que pues debía hacerse básicamente en el Estado y que el Estado debía responder de una u otra manera justamente a estos principios. ¿Listo? Esto con respecto al tema de la soberanía popular y de la legalidad. Sin embargo, fue la formación de Montesquieu la que llevó a la práctica por este cuadro de las tres ramas del poder. ¿Listo? Entonces, puede ser también el padre del liberalismo, y el liberalismo entendido como corriente democrática. Bien, ahora bien, para que el poder, digamos, resida en el pueblo, nos dice Montesquieu entonces que se debe ejercer un mandato representativo. Bien, este mandato representativo consiste justamente en que el pueblo pueda elegir básicamente a los políticos o representantes, ¿listo? Para que ellos tengan, digamos, un correcto encargo de velar y cumplir los intereses del pueblo, ¿bien? Entonces la influencia de Montesquieu en la formación de los estados modernos, como lo ves aquí, es gigante, porque, digamos, sociedades tuvieron una influencia decisiva para la consolidación de las repúblicas democráticas. Esto con las respectivas ramas del poder y a su vez también con el sistema democrático. ¿Listo? Esto que se ha llevado, digamos, básicamente en la práctica con la Revolución Norteamericana, ¿listo? Y posteriormente con la Revolución Francesa en 1789. Entonces, las ideas que compartimos hoy en día sobre la democracia, sobre un sistema político concebido al servicio del pueblo, por parte del pueblo y para el pueblo, residen entonces en Montesquieu. ¿Listo? A él le debemos entonces los postulados de la rama del poder, como te mostraba aquí anteriormente, y la soberanía nacional en manos también de nosotros, ¿listo? Que nosotros elegimos a los representantes políticos que se encargan básicamente de administrar la rama ejecutiva. Entonces, creo que este es el contexto histórico más importante que debes tener en cuenta, ¿listo? No olvides entonces repasar los próximos videos y repasa muy bien.